Buenas noches, facilitadores de Generación Cedritos, les habla Alonso. Dios los bendiga, muchas gracias por servir en este ministerio. Estamos en la ICCC Cedritos y bienvenidos otra vez pues a este video que sirve como para fortalecer un poco el material que estamos trabajando de David Cook. Entonces seguimos con este material vida que vemos acá. Y pues seguimos trabajando también con nuestros niños de la generación Cedritos en la ICC Cedritos. Entonces, bienvenidos, Dios los bendiga. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con las águilas. El grupo Águilas es el grupo de los más pequeños, recuérdelo. Recuerde que es importante, una vez iniciada la sesión, hacer un rompehielo. El rompehielo tiene la misión número uno de precisamente romper el hielo entre usted como maestro y los niños. Entonces, téngalo muy en cuenta, es muy importante. Recuerde que el domingo los niños llegan perezosos, llegan como que no se hallan, como que... Entonces, de alguna manera el rompehielo sirve para activarlos. Eh, hay una, hay una, digamos, hay unos videos que son videos de Just Dance. Ahorita le dejo aquí algunos en la descripción. Eh, yo sugiero que puede ser un buen rompehielo, por ejemplo, hacer una actividad de Just Dance que, que sea, pues, obviamente con una canción cristiana, que puedan dinamizarse, moverse, saltar. Bueno, yo sugeriría que fuera eso, aunque usted es libre también de, si quiere, hacer otro rompehielo. Em, las águilas, que son el primer grupo que vamos a abordar esta noche, tienen una lección muy importante. Esta, escucho de manera activa. Ese escucho de manera activa es fundamental porque a esa edad en que estamos trabajando con las águilas, recuerde que son niños entre los 4 y más o menos 8 años, pues les es muy difícil escuchar. Casi siempre saltan y gritan, pero les es complicadísimo escuchar y escuchar con atención aún mucho más. Entonces creo que es una lección fundamental. La lección comienza con una cita bíblica de Lucas 2, capítulo 2, versículo 46. Y dice: al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Obviamente usted ya sabe a qué personaje se están refiriendo, claro. Es Jesús. Y claro, la parte en donde él se pierde y sus padres lo encuentran en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Pues seguramente estaba, dice la escritura, escuchando a los maestros que estaban allí en el templo y haciéndoles preguntas. Bien interesante eso, ¿no? Estaba escuchándoles y haciéndoles preguntas. Estaba escuchando la palabra de Dios muy atentamente, estaba escuchando a sus mayores y por supuesto yo me imagino que muy respetuosamente haciéndoles preguntas. Por eso yo creo que un poco los maestros que estaban allí en el templo quedaron maravillados con Jesús. Yo me imagino que, supongo yo, usando mi imaginación, que las preguntas eran supremamente interesantes y además que era bien interesante ver un niño con esa gran aptitud de escucha. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre esto. Proponen una actividad que es de aplausos. Yo sugiero que usted la haga. Dice, bueno, van a repetir después de mí. Entonces, pues, ponga diferentes ritmos con aplausos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ahora repítanlo, niños. Entonces, ahí está fortaleciendo la escucha porque ellos tienen que escuchar muy bien el patrón que usted hace para ellos poderlo repetir. Ellos lo irán a repetir. Usted puede ir jugando con esto. Después puede hacer uno más largo. Y ellos tendrán que repetirlo. Y usted cada vez le va agregando más cosas hasta cuando
empieza a ser complicado seguir la secuencia de aplausos. Entonces, vaya jugando con esto, para ellos va a ser muy interesante porque es un ejercicio de escucha y a la vez es un ejercicio de memoria. Aquí también cuentan una historia muy interesante que es la historia de Samuel. Samuel está durmiendo y resulta que empieza a escuchar voces como en su sueño. Entonces, pues se despierta y llama a Eli. Le dice como, Eli, ¿me estás llamando? Eli, no. Y así ocurre un par de veces más, hasta cuando Eli le dice, no, mira, de pronto es que debes orar. Y la historia es muy interesante porque Samuel logra ser una persona muy importante, fundamental digamos, en para Dios, digamos, para el Evangelio, precisamente porque Samuel tiene como esa disposición de escucha. Interesantísimo, ¿no? Entonces, cuéntele la historia. Usted puede usar títeres, puede usar dibujos, puede usar videos, puede usar muchas cosas. Cuéntele la historia. Es importante que lo haga y hable de esa actitud de escucha, de saber escuchar, de saber escuchar la voz de Dios, que es fundamental. Eh, hay una porción bíblica también, en 1 Samuel capítulo 3 6. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, le respondió Eli, yo no te he llamado. Pues ahí puede incluso usar esto. Y al final aparecen unas láminas súper chéveres, son estas láminas. Ahí están. Son unas fichitas. Esas fichitas son para jugar un bingo. Entonces yo les sugiero que imprima estas láminas y imprima, la recorte y tenga varias. Entonces usted le va a entregar 4 o 5 cuadritos de estos a cada niño. 4 o 5 cositos de estos a cada niño. Y después usted va a empezar a decir, aquí en el libro del maestro están unas palabras en la página 78. No sé si se ven. Ah, sí, ahí se ven. Estos de acá. Estos de acá. Estos de acá. Esas palabritas. Y la idea es que ellos jueguen como una especie de bingo. Entonces usted empieza a nombrar pájaro, árbol, nido, camiseta, pantalones, araña. Bueno, no tan rápido. Es como primera palabra. Pájaro. ¿Quién tiene pájaro? Si tienes pájaro, levanta un dedo. Árbol. Si tienes en tus tarjetas la palabra árbol, levanta el segundo dedo. Por ejemplo, yo no la tengo. No levanto el dedo. Palabra nido. Quien tenga un dibujo de un nido, por favor, levante el dedo. Palabra camiseta. No, yo no tengo camiseta. Palabra pantalones. No tengo pantalones. Palabra araña. Uy, la tengo. Ya casi cae el bingo. Ojos. El que tenga la palabra ojos. Bingo. Si tengo 4, grite bingo, bingo. Entonces ya el niño pues va ganando un punto. Le puede dar una galleta, le puede dar una gomita, le puede dar, bueno, trate de estimularlo o simplemente dele el punto. Ponga una pizarra, ponga los nombres de los niños y dele un puntico. Y la idea es que jueguen un rato bien agradable el bingo. ¿Qué tal esa idea, no? Chévere, chévere. Pinta muy chévere. Y pues ahí terminaríamos con las águilas. Bien, seguimos con los lobitos. Digamos, aquí viene también un tema que tiene que ver, está conectado con la sesión pasada. Y es, puedo vivir con integridad desde mi niñez. Aquí está. Recuerde que estamos trabajando este material vía de David Cook. Entonces va a ser supremamente interesante. Acá nos proponen un versículo bíblico que es 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 29, que dice así: en verdad,
El que es la gloria de Israel no miente, ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Los que nos arrepentimos somos los hombres. Dios es absolutamente íntegro, Él no tiene nada de que arrepentirse. Impresionante este versículo. Ni miente ni cambia de parecer, o sea, podemos confiar en el Señor porque Él no está cambiando de parecer con las circunstancias o con la política o con la moda. Dios es el que es en el pasado, en el presente y en el futuro. Su parecer no cambia. Y Él está con nosotros. Y es la piedra donde hacemos nuestra existencia, por decirlo así. Bien, esa es un poco la lección con los lobos. El tema es cómo lo aborda usted con los niños, ¿no? O sea, usted ya lo entendió. Pero vamos a trabajar con nuestros niños de mediana edad. Entonces, pues aquí hay unas actividades que ellos proponen. Ellos aquí están proponiendo pues que usted les relate la historia de Samuel. Se me ocurre que si usted de pronto le va a contar porque Samuel también recuerde que lo vamos a ver con las águilas. Si usted, por ejemplo, va a abordar la historia de Samuel con títeres, por ejemplo, puede meter como copartícipes pues a los lobitos que también están viendo la historia de Samuel. Aquí hay un muy buen resumen. Inclusive usted puede leerles este resumen que está acá en la página 53. Y es un resumen que parece un cuento. Entonces usted puede leérselo. Si lo va a leer como un cuento, yo le sugeriría use láminas, use imágenes o use un muñeco. Puede ser un solo títere que le ayude a contar la historia. Sea creativo. O busque la historia de Samuel también en YouTube. Puede ponerles un video. Bueno, yo le sugiero que sea muy creativo. Al final hay una porción bíblica que es 1 Samuel capítulo 12 versículos del 1 al 5 y es cuando ya pues Samuel entrega casi que su labor al pueblo y les dice, bueno, ya me pidieron un gobernante, pues está el gobernante. Yo ya a él le habían dicho que por qué no gobernaba. Él les dice, no, yo pues estoy muy viejo y no es lo que Dios me ha puesto como tarea. Entonces no le he robado un burro a nadie, no le he hecho mal a nadie, tienen algo que decirme. El pueblo es impresionante. El pueblo de Israel le dice, no, realmente no tienes deuda con nosotros. Y qué bueno a veces, ¿no? Qué bueno que a veces la gente diga, bueno, finalmente cumpliste con lo que Dios te tenía como tarea y lo hiciste bien y no le debes nada a nadie y no tienes deudas morales, ni económicas, ni sociales con nadie. Pues qué bueno eso. O sea, y pues esa es como la respuesta del pueblo, ¿no? Pues agradecidos por lo que había hecho Samuel por ellos. Yo también propongo una actividad, esa no está aquí en el material, esa es propuesta mía. La integridad tiene que ver con una serie de valores. Entonces tiene que ver con el valor, por ejemplo, de la honestidad, tiene que ver con el valor de la responsabilidad, tiene que ver con el valor de la sinceridad. Y bueno, hay una serie de valores relacionados con la, con la integridad. Y también tiene que ver, por ejemplo, con la fe. Entonces yo le sugiero que puede usar vasos plásticos, puede poner puede hacer una pirámide de vasitos plásticos, los pone boca abajo y por ejemplo coloca en el primer piso coloca 3 vasitos, en el segundo coloca 2 vasitos, procure etiquetar los vasos cada uno con un valor y el último vasito puede ser la fe, por ejemplo, o la palabra de Dios, no, la fe puede ser, la fe. Y coja una, una vez creada la pirámide la pone en el piso. Y puede jugar a que los niños rompan la pirámide con una pelotica. Y pues cuando ni siquiera tumben uno, pues paga penitencia. Cuando destruyan la pirámide,
pídales que armen la pirámide, pero en el mismo orden que usted la dejó. Entonces, primero la honestidad, primero, después la sinceridad, después eh, la responsabilidad, bueno, y la van armando para que, y entonces usted les dice, bueno, mira, la integridad es algo construido. Construimos nuestra integridad y la construimos con nuestros amigos, la construimos desde nuestra fe, desde nuestra espiritualidad. Entonces, cada vez que ellos armen la torrecita, van memorizando esos valores y van construyendo la pirámide de la integridad. Y van jugando y se van divirtiendo, lanzando la pelota y rompiendo la pirámide que usted les ha hecho con vasos plásticos, por favor, no que no sean de vidrio. Y va jugando a esto y creo que va a ser una actividad bien interesante para ellos, los va a dinamizar. Y acá al final, pues hablan, hay una actividad que es para que ellos, digamos que, pues para que puedan trabajar como eh, algunas estrategias muy prácticas de cómo alcanzar la integridad. Son preguntas para ellos, entonces hágalas si tiene el tiempo y listo. Eso sería como lo que tendríamos para los lobos. No olvide que al comienzo hacemos el rompehielo y en eso participamos todos. Así que, bien, seguimos con, con las águilas. Ah, no, las águilas ya, seguimos con los leones. Ah, se me olvidó hablar también de esta actividad que me parece muy cool. Esta, que es la de integridad para los lobos. Y aquí les dicen que escriban digamos, si han sido justos en alguna ocasión. Esa actividad me parece fundamental porque les permite reconocerse a ellos también como íntegros. Yo les sugeriría que use este material y que les permita escribir, ojalá con lápiz, que puedan al final de la clase borrar, porque recuerde que este material es reusable. Entonces, para que lo tenga en cuenta, no quería irme a abordar el tema de leones sin que usted de pronto le echara una ojeadita al libro del estudiante. Recuerda que en el PDF, para los que en este momento no tienen el material, lo tienen en la iglesia, en el PDF lo dejé en la última paginita del PDF. Bueno, seguimos con los leones. Hay aquí seguimos con el tema de la integridad. Y resulta que tenemos una porción bíblica. Dice, bueno, recuerde que me encanta la historia de Job. Me parece súper dura, pero es una historia bien, bien interesante. Usted puede acercarlos a la historia de Job. Cuénteles quién fue Job. Por la prueba tan compleja, tan difícil que pasó Job. Y bueno, esta cita es de él. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. ¿Qué tal Dios diciendo eso sobre uno? No hay nadie como tú. Él es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Job, capítulo 2, versículo 3. O sea, Job tuvo la prueba más tenaz, yo creo que cualquier cristiano ha vivido. Y aunque perdió todo, mantenía su integridad. Wow. Es tremendo versículo bíblico. Bien, seguimos con el tema de la integridad y acá un poco el material de David Cook nos invita a preguntarles, bueno, ¿cuáles son las cosas que más aprecias? ¿Cuáles son tus cosas más valiosas? Entonces usted le puede preguntar a los adolescentes, ¿qué es lo más valioso que tienes en tu casa? ¿O cuál es el bien más preciado para ti? Entonces posiblemente te digan, no sé, mi celular. Posiblemente te digan el Xbox o el PlayStation. Posiblemente te digan, no sé, mi música, mi instrumento musical o mi juguete. Bueno, sea muy atento. Entonces, pregúnteles qué pasaría si se pierde o se daña. ¿Qué pasaría si no sirviera? ¿O qué pasaría si estuviéramos sin internet? Si hubiera no sé, un boom mundial y estuviéramos una semana sin internet, sin comunicaciones, sin redes. ¿Cómo sería tu vida? ¿Sería igual?
Podrías vivir con la misma plenitud que vives sin ese bien preciado o sin estos bienes que tenemos alrededor. Una pregunta para reflexionar, porque deberíamos seguir viviendo con integridad, deberíamos seguir viviendo con dicha y con felicidad. Pero a veces como que ponemos nuestra dicha y nuestra felicidad en cosas que son un poco superfluas. Entonces usted puede hacer la reflexión. Job, Job puso su esperanza en Dios, perdió su esposa, perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió todo, pero su fe y su integridad estaba puesta en el Señor. Pues, wow, impresionante, impresionante esta historia. Hay una historia que me causa gran impacto. La encontré en YouTube. Usted va a colocar lo siguiente en YouTube. Ahora la página de YouTube y coloque taxista devuelve 40 millones en Medellín. Taxista devuelve 40 millones en Medellín. Entonces allí va a aparecer el relato de un hombre taxista que un día se levantó a hacer una carrera. Se subieron dos señoras en la parte de atrás y dejaron un paquete. Entonces después el tipo, bueno, después de que termina su recorrido, revisa el paquete y wow, 40 millones de pesos. Es más, yo le sugeriría que inclusive antes de iniciar con la proyección del YouTube, pregunte a los niños, bueno, ¿tú qué harías con 40 millones de pesos? ¿Qué te comprarías? ¿Qué te gustaría tener con 40 millones de pesos? Seguramente van a decir que de todo. Y este taxista, pum, se encuentra 40 millones de pesos en un taxi. Sabe que esos 40 millones de pesos eran de unas mujeres. Eh, y lo primero que hace cuando abre la bolsa y lo cuenta en el relato, dice, uy, yo me imaginé yéndome para la cooperativa de taxistas y comprando otro taxi. Y me imaginé como haciendo negocios con los 40 millones y fue la locura. Y después dicen, no, y le conté a mis amigos y mis amigos todos me decían, no, devuelva eso no es suyo. Y después él dice, bueno, si Dios me va a dar 40 millones, me los va a dar de forma correcta, de forma adecuada, no así. Y él hace esa reflexión con Dios y lo cuenta en el video de YouTube. Entonces, pónganse el video de YouTube porque va a ser como, wow, impresionante. Es una historia de la vida real, no es una nota de un canal cristiano, es una nota de Canal Caracol. O sea, es una nota de Caracol, está en YouTube, no es una nota. Y el tipo dice, no, yo creo que Dios me va a dar esos 40 millones de la forma correcta, esta no es la forma correcta. Y él va y busca a esas mujeres donde las dejó. Y llega con los 40 millones y las señoras pues lloran y se abrazan y le dicen que muchas gracias porque esos 40 millones que ellas dejaron en ese taxi eran para comprar una vivienda y ellas estaban desconsoladas y habían trabajado mucho por ese dinero. Eso es integridad. Entonces yo les sugiero que ponga esa nota. Para ellos va a ser muy impactante esta historia, le aseguro. Y empiecen a trabajar sobre la integridad, digamos, ¿no? Puede hacer usted, por ejemplo, un ahorcado con palabras que tengan que ver con la integridad, con valores correlacionados con la integridad. Por ejemplo, puedes jugar ahorcado, puedes dibujar palabras, puedes usar el versículo bíblico para jugar ahorcado en el tablero ahí de marcadores que tienes ahí en la generación Cedritos. Y hágale la reflexión de la historia. Esa historia es muy, muy, muy interesante para ellos. Aquí también ellos proponen en el libro del estudiante, en el libro del aprendiz, Dios bendice a quienes viven con integridad. Aquí hay una, digamos, una invitación a escribir algunos desafíos que se han enfrentado en diferentes lugares, en diferentes espacios. Y, y pues digamos que seguramente ellos se van a sentir motivados a escribir momentos en donde han tenido que enfrentarse a situaciones en donde posiblemente se han visto tentados a romper con su integridad. Entonces va a ser muy interesante porque va a ser un ejercicio de reflexión. Va a ser un ejercicio en donde ellos van a decir, yo sí puedo ser honesto, yo sí puedo ser confiable, yo sí puedo ser sincero, yo sí puedo, ¿sí? Y motívelos a que ellos
siempre van a poder marcar la diferencia como buenos cristianos y aportarle a sus familiares, aportarle a la sociedad, marcando la diferencia, venciendo la corrupción. Así que ánimo y espero que pasen un muy buen domingo en esa generación Cedritos. Dios los bendiga.